Fijaos, comenzaremos con una cita de la maestra italiana Anna Maria Piusi. Si hacemos un poco de memoria, la última clase, básicamente lo que vimos fue que el saber de experiencia nutre el saber de la práctica. Que el saber que ganamos al reflexionar acerca de nuestras experiencias, ese sedimento, ese fondo, ese bagaje que vamos generando en nuestro cuerpo cuando reflexionamos a partir de lo vivido, es una sabiduría que nos orienta en la práctica. Una sabiduría personal, de cada una la suya. Sería personal. No un modelo, no un sistema, no un mandato, no una ley, no un acervo de instrucciones, no un protocolo, sino un saber gestado personalmente. Aquí la maestra italiana dice lo siguiente. Dice, mi propuesta, ojo, mi propuesta es considerar el paso del saber de experiencia, ese saber sedimentado a lo largo de la vida, ese saber que vamos gestando en nuestro cuerpo en cada experiencia reflexionada. Considerar, dice, el paso de ese saber a un saber de la práctica. Que el saber de la experiencia alimente, nutra, oriente el saber de la práctica, el saber de la acción, del actuar, del decidir. Ese es el planteamiento básico, que el saber de experiencia nutra, alimente, guíe el saber de la práctica. Y ahí la maestra italiana pone 2 puntos y dice lo siguiente. Práctica va a definir lo que ella entiende por práctica. Dice práctica en el sentido de un actuar consciente. Un actuar consciente. Un actuar consciente es un actuar que ha sido meditado, que ha sido deliberado. Justo lo contrario a un actuar automático, ¿no? Como si fuéramos robots, clones, que reproducimos tácticas, ¿no? Lo contrario es un actuar consciente, es decir, un actuar atento. Cuando yo actúo conscientemente, presto atención a lo que ocurre en el entorno, en los otros y a lo que ocurre en el interno, dentro de él. Eso es un actuar consciente. Y fijaos porque la segunda palabra que utiliza para definir práctica es experimental. Experimental. O sea, pruebas, ensayo. ¿No? Eso es experimental. Probar,
ensayar, equivocarse, volver a empezar, ¿no? La práctica, entonces, la maestra italiana está diferenciando, está diciéndonos, ojo, la práctica no hay un manual de instrucciones que guíe la práctica, sino que la práctica está hecha de pruebas, ensayos, errores, aprendizajes, volver a comenzar, volver a probar, ensayar, experimentar, etc. Dice que entonces ese actuar consciente y experimental nos permite dice, ojo, porque dice, nos permite un camino singular. La práctica como un camino singular. Esto es, la práctica es un hacer que nos implica personalmente y que nos pone en situación de decidir singularmente qué hacer en esta situación con estas personas. Por eso es un camino singular. Podríamos decir que es un camino personal. No hay una práctica, no hay una buena práctica aplicable para todos y todas las educadoras, sino que cada educadora está obligada a andar su propia práctica. Está obligada a generar ese saber de experiencia que nutrirá su saber para la práctica. La práctica es singular. Cada una su práctica, sus maneras, sus modos de hacer, su pensamiento, sus preguntas, sus decisiones, sus deseos, sus dificultades, sus limitaciones, sus impotencias. Es un camino singular. No hay una buena práctica generalizada a la cual las educadoras tienen que amoldarse, adaptarse, como si pudiéramos instalar un software en vuestras mentes y que todas vosotras ejercierais de la misma manera vuestro oficio. Nada que ver. El oficio está relacionado con las maneras y las maneras vienen de las manos y cada una tiene sus manos singulares. Ojo, porque es un camino singular, sí. Sin embargo, es un camino que compartimos con otras. Es un camino singular que compartimos con otras, que conversamos con otras.
que compartimos nuestros pensamientos, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestras claves. Oye, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y tú qué harías? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Ah? Es un camino singular, pero compartido. La cita de Ana María Piusi sigue diciendo que la práctica tiene esta posibilidad de un actuar individual y compartido al mismo tiempo. Pero, dice, pero toda práctica necesita la, dice ella, transfiguración simbólica. ¿Qué es esto de la transfiguración simbólica? Muy fácil. Toda práctica necesita ser nombrada. ¿Qué quiere decir que toda práctica necesita ser nombrada? Quiere decir que toda práctica, toda experiencia, necesita necesita que le pongamos palabras. Necesita ser nombrada, necesita que la apalabremos, que la escribamos, que la conversemos, que la lenguajeemos, que la convirtamos en lenguaje. Toda práctica, toda experiencia necesita que la convirtamos en texto, en lenguaje. Porque es en el lenguaje, es en el texto, es en la palabra, es cuando convertimos lo vivido en palabras, cuando lo vivido puede ser reconocido. Puede ser reconocido. Es decir, conocido. ¿Eh? Conocido. Para poder conocer lo vivido, debe pasar por la palabra. Para poder conocer la experiencia práctica, para poder reconocer, volver a conocer, por eso es reconocido, porque es volver a conocer lo vivido. Lo vivido es vuelto a conocer cuando escribimos, cuando lo convertimos en palabras, en lenguaje. Es ahí cuando estamos haciendo conocimiento, cuando estamos generando un saber de experiencia. Cuando la experiencia se convierte en palabras, es cuando generamos un saber de esa experiencia. De ahí nace, de ahí, pero también de otros lugares, nace la actividad que os he propuesto para que hagáis en las prácticas preprofesionales. De, de que pongáis palabras, de que nombréis lo que estáis viviendo. En lo que estáis viviendo. Para poder
para poderos conocer a vosotras mismas, ya pensando como educadoras, para poder plasmar, para poder pensar, porque pensar es poner palabras, pensar es dar significado a lo vivido. Y esa es la intención de la actividad de los textos de campo. Profe, ¿me podría repetir la última frase que dijo que pensar como profesor es? Claro, pensar, ¿qué es pensar? Bueno, muy sencillo, ¿eh? Porque el pensamiento podríamos definirlo de una manera muy compleja, pero aquí y ahora lo que nos interesa es que el pensar es dar significado a lo vivido, buscar y crear significado a lo vivido. Por lo tanto, el pensar transita por la pregunta. Pensar es preguntarse, ¿y esto que hemos vivido hoy en la escuela? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Lo importante no es la respuesta, porque respuestas habrán muchas. Lo importante es saber hacerse la pregunta. Ese es el pensamiento pedagógico. Y en esta situación de la escuela, de la clase, en esta situación con esta criatura o con este grupo de criaturas, ¿qué es lo adecuado a hacer? ¿Qué es lo que tiene sentido educativo para sus procesos? Ese es el pensamiento. Lo veremos en la próxima clase también, un poquito más desarrollado. ¿Más o menos quedó claro eso? Sí, profe. Entonces tenemos que la práctica, como venimos diciendo, la práctica no es un conocimiento que ya está constituido. No es un conocimiento que ya está solidificado. Por ejemplo, como si pudierais venir aquí y decir, este es el conocimiento de la práctica. Voy a aplicar el conocimiento de la práctica. A ver, ¿cuál es la situación que está ocurriendo? La situación F. Voy a buscar, a ver, situación F dice que hay que hacer esto. Vale, pues hago eso. No, 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 no. La práctica no es un procedimiento que ya está fijo y que vosotras simplemente tenéis que repetir como si fuerais autómatas, clones, como si fuerais soldados. No. La práctica, queridas y queridos, es un espacio para vivir experiencias. Es un espacio para vivir experiencias. Para experimentar experiencias. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué se aprende en ese experimentar experiencias que es la práctica? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos en ese experiencia? Disculpad el juego de palabras, ¿eh?
eso de experimentar o experienciar la experiencia. ¿Qué aprendemos? Porque hemos dicho que la práctica no es un lugar de aplicación de técnicas, solamente de aplicación de estrategias, de aplicación de tácticas, de mandatos, de normas, de leyes. No es un lugar donde se reproducen protocolos. No, sino que la práctica es la posibilidad de vivir experiencias. ¿Qué extraemos de esas experiencias? ¿Qué queda en nosotras de esas experiencias? Pues a esa pregunta la responderemos mañana. ¿Qué aprendemos de la experiencia? Mañana lo veremos. Profe, una pregunta. Sí. Ahorita que nosotros estamos comenzando en todo el ámbito docente, usted dice que, o bueno, yo entiendo así de que todas las experiencias tienen que ser puestas en palabras o algo así que se pueda transmitir como estamos haciendo con los estudios de campo. ¿Y qué pasaría cuando ya estamos ejerciendo la docencia? ¿Cree que se pierde todo eso? Digamos, un año después. Digamos, en años después, cuando ya estamos ejerciendo la docencia. Que se pierde, quieres decir, lo que habéis Por escrito. ejemplo, que todo lo que hemos construido, yo sé que no van a ser las mismas experiencias siempre, pero ¿qué pasaría que todo lo que estábamos haciendo en el ámbito de la universidad, preparándonos como docentes y ya al final, ya siendo profesionales, ¿por qué nos perderíamos de eso? O sea, eso quisiera saber. Pues es una fantástica pregunta, Carolina. Y muchas cosas se os olvidarán porque no habrán pasado por el cuerpo, porque no habrán pasado por la palabra, porque no habrán pasado por la palabra de verdad, la palabra que os da sentido, ¿no? Porque no habrá tenido significado para vosotros, porque no habréis tenido la oportunidad de dar significado a eso. Muchas cosas se os olvidarán y es normal y está bien. O sea, hay muchas cosas. Esto voy a dejar de grabar.